Hoy tengo el honor no de entrevistar, de tener una conversación con uno, para mí, de los mejores sastres del mundo, aunque a él no le gusta que diga esto, que lo conocí antes de conocerlo, es decir, conocía sus trabajos antes de saber su nombre. El que venga aquí a nuestra casa a hablar conmigo va a ser, creo seguro, una experiencia magnífica. Hoy hemos recibido aquí, para inaugurar la sección, a Julio Monpó. Yo te conocía sin saber quién eras antes de entrar en la academia. O sea, antes de... ¿Por redes sociales? Sí, veía trabajos tuyos y decía, madre mía, qué pasada, tal, ¿no? Es verdad. Muy cortos, porque Sí, lo que sí. hacías era... Y decía, jo, tal. Y yo realmente te conocí, o sea, sabía quién eras, Sí. sin saber tu nombre, cuando Sergio me dijo, hay un tipo en Instagram que es Julio Monpó y tal, no sé qué. Digo, a ver, enséñamelo. Digo, pues esto lo sigo yo un montón de tiempo. Digo, es un crack, es bestial lo que hace, es tal. Sí. Es verdad, no te estoy piropeando porque estés aquí, porque Sergio y yo somos No pasa nada. Sí, unos claro, enamorados yo de tu conozco a trabajo, Sergio, ¿eh? sí. De verdad. Sergio es muy perfeccionista además. Yo soy Sí. más malo que nada haciendo sastrería, lo digo y lo diré siempre. Yo eso todavía lo tengo que comprobar en persona. Te lo demostraré. Te lo demostraré. Cuando empecé en la academia, yo sabía hacer cosas, porque yo hacía patronaje, estuve en una empresa haciendo patronaje, diseño, y yo era muy atrevido. O sea, yo sin Sí. saber lo que era una máquina de coser me ponía y cosía. Vale. Yo sin saber lo que era hacer un ojal, una manga, una camisa, y lo hacía, ¿no? Mal, pero lo hacía. Sí. Me ha faltado siempre el que alguien me instruyese, cosa que tú sí, por lo que he visto. Sí. Hacer o media chaqueta en 3 o 4 días, que dura... 40 horas. 40 horas. Está, ya te digo, por horas. La chaqueta son 40 horas, los pantalones son 30 horas. Pero a pesar de que el pantalón es menos complicado, el pantalón sí que se hace entero. Y se tardó bastante en llegar a, digamos, poder precisar de esa forma los tiempos. Entonces, si tú ves el programa, te pone de tal hora a tal hora hacemos esto, de tal hora a tal hora hacemos esto. Siempre con un margen de flexibilidad, pues porque en grupos de 3 o 4 personas, pues siempre hay gente que va un poco más rápida y un poco más lenta, pero realmente sí. Y esto es importante porque, claro, te podías pasar 2 años confeccionando una chaqueta, pero cuando tienes gente que viene específicamente para eso, que tienen que encontrar el tiempo, necesitas tener un sistema muy claro, bastante preciso, y luego aplicarlo. Y pues esto a la hora de comunicarlo también. Y luego, por ejemplo, desde mi punto de vista, es un proceso bastante intenso. Por eso, porque tengo que marcar el ritmo, tengo que asegurarme de que todo el mundo pues vaya al mismo tiempo, que lo hagan bien, que lo entiendan y tal. Nosotros cuando empezamos el primer año, todos los que íbamos, queríamos aprender, porque Sí. había mucha morralla allí de gente que iba porque no sabía lo que hacer. Los que íbamos y queríamos saber, había un grupo ahí con una competitividad inmensa y bestial, y queríamos ser todos los primeros, ¿no? Y yo era el que menos práctica y menos sabía de todo eso. Y estaba ahí en la lucha. Y fue un año que aprendí muchísimas cosas. Hice un traje completo. Sí que el pantalón lo sé hacer, porque yo lo que más fabricaba eran pantalones, ¿no? Sí. Entonces el pantalón... Yo enseñaba, fíjate, sabiendo patronaje, enseñaba a la chica que cosía a hacer el pantalón. Es que tienes que... Sí. Esto ponlo así, yo sabía hacer un bolsillo de 2 vivos, Sí. porque yo me calentaba la cabeza. Entonces cuando tú sabes hacer una cosa que no te la han enseñado, parece que te sale sola, Sí. ¿no? Lo que pasa que sí, es verdad que no lo hacía ni tan Pero, bien. por ejemplo, con tu experiencia previa, a lo mejor sí que conoces el sistema de confección de un pantalón industrial. Lo que vas a aprender con el pantalón artesanal es, para mí lo más interesante es que es el origen de ese tipo de confección. Todo lo que se ve en fábrica viene de Correcto. intentar imitar pues cómo se hacía originalmente. Sí, vamos. Entonces, lo que hablamos antes, a mí me parece muy interesante ir a fábrica y que me digan, esto lo hacemos así, porque tal. Porque te das cuenta pues de dónde viene todo, y luego también aprendes muchísimas cosas. Sí. A la hora de mejorar los sistemas de producción
o a lo mejor implementar medidas para, pues eso, para mejoría en general, industrial está mucho más avanzada. La sastrería artesanal muchas veces ha dejado atrás cualquier tipo de, pues de sistema que les, no sé, que les causara problemas. Ellos querían dejar pues cómo estaba todo y tal. Y entonces cuando necesitas a lo mejor producir un poco más, te encuentras con problemas. O sea que es difícil hacer cambios dentro de las sastrería artesanal, ¿no? Muy difícil, muy difícil. Son muy reticentes. Que por un lado está bien porque han sido capaces de conservar todas las técnicas originales, pero por otro lado, cuando intentas modernizar no las técnicas o la confección, sino pues un sistema que funcione un poco mejor, y Savile Row tiene su propia técnica, o cuando se habla de sastrería, vamos a hacer una chaqueta Savile Row. ¿Es porque esa técnica es en todo Savile Row? Savile Row tiene particularidades que la diferencian de otro tipo de sastrería. Pero yo te diría que las mayores diferencias no son en la confección, sino es en el corte, digamos la silueta del traje, porque proviene tiene un origen militar. Luego aspectos como el clima influyen también por ejemplo, entre telas y cosas así. Vale. Pero confección, si a lo mejor yo veo alguna persona en Italia que esté confeccionando, no es muy parecido, sí. Pero sí que cambia pues, en estas otras cosas. Porque sí que es verdad que cada vez se asemeja más el tipo de moda entre Italia y... Sí. Y luego el caso de Italia es muy curioso porque el sur de Italia, la silueta es muy diferente a la del norte. Y de ahí el hincapié en la importancia de, digamos, cómo reacciona las prendas al clima en el que te muevas. Porque en el norte hace un poco más frío y parece que se asemeja un poco más a la sastrería inglesa. Sí, el sur es más lo que tú llevas, esa sastrería manganopolitana, un poco cargada de hombreras por el tema de la temperatura. Sin nada, no llevan la guata esta que le ponen en la sastrería inglesa, no llevan nada, pero es porque realmente necesitas una prenda. Y como moda también más apretada, no tan relajada. El corte, yo creo que eso es un poco más moda. Bueno. Cuando la prenda es más ligera, casi que necesita un poco más de espacio. Pues porque la ves cómo se comporta y tal. Si va un poco más armada, a lo mejor si es un poco más ajustada, no lo percibes desde fuera. Pero el llevar la prenda un poco más ajustada creo que es algo más de moda de ahora. Es posible, sí, porque ya afortunadamente estamos dejando un poco Estamos atrás, intentando dejarla atrás. Seguro, lo veo. Yo siempre me digo, bueno, sastrería inglesa, sastrería italiana, ¿y los españoles qué? La sastrería española tiene un par de detalles que sí que eres capaz de identificarlo. No sé si te habrás dado cuenta, pero yo sí que lo veo, que es el canto este redondeado. Vale. Sí. Ahí ya sabes, el cráneo es un poco más bajo, que esto sí que hay varias sastrerías artesanales que insisten. Sí. Y luego sí que le ves algo, es un poco la redondez, el chorizo siempre es un poco más ancho y un poco más redondo. Y luego el ojal lo suelen hacer con lágrima, en vez de ser cerrado. Sí, en vez de... Entonces ves y realmente sí que puedes diferenciarla. Pues fíjate, y eso luego, no sabía yo. Claro. Y a partir de ahora ya vas a saber identificarla. Sí. Bueno, lo he identificado, yo siempre he asociado ese tipo de traje a un tipo de... o políticos o... de tipo de gente, como un traje que decimos aquí como muy de la zona de Andalucía, ¿sabes? Pero no sabiendo que era algo muy español, lo sabía. Sí, o muy español o no se hace en ningún otro sitio, pero sí que es algo que me he fijado y lo he identificado. No sabes exactamente de dónde, pero sabes que es español porque le redondean el canto. A veces no lo hacen, pero cuando lo hacen... a veces no se hace, pero sí que es verdad que hay un estilo de sastres aquí en España, conocidos, que hacen ese tipo de traje. Sí. Y yo he hecho alguno así para algún cliente muy del tipo que te estoy diciendo, que me ha pedido que se lo hiciese así. Pero sin saber que era origen español. Fíjate, igual que me ha
me has dejado antes alucinado con una cosa que yo sabía. ¿Recuerdas que hemos estado hablando de la tienda? Del tema de los forros. Sí. Yo siempre le pongo a las mangas de los trajes el forro de rayas, aunque el cuerpo sea un estampado diferente o un liso o lo que sea. Y siempre el forro de rayas. Y al chaleco, pues se suele poner también, cosa que yo no hago, pero sí que es verdad que en la sastrería, los trajes que yo he hecho artesanalmente sí que los he hecho así. Y de hecho, si te fijas, la raya suele ser o el tipo de tejido suele ser como vaciado o la raya va como tejida, no es impreso. Correcto. Y es por lo que hablábamos, porque el forro que está directamente en contacto con la camisa antiguamente dejaba rastro de la tintura. Entonces, en la chaqueta el forro de la manga siempre iba así, y en el chaleco, el interior del chaleco siempre va también o en blanco o con rayas. Pero entonces, si uno no lleva chaleco y lleva el traje con el forro estampado, problemas. Antes se chaleco chaleco siempre. Sí, antes chaleco siempre, ¿no? Hoy Estamos hablando muy antiguo. Vale. Yo creo que cuando se dejó de utilizar el chaleco como parte del vestuario básico, ya el forro había evolucionado y ya no hacía falta. Yo es que he tenido con confección industrial problemas de tinturas con forros con las camisas, o sea que eso me ha pasado hasta hace pocos días, o no se ha terminado de fijar bien el forro, el tejido, el tinte, pero pues, me ha pasado. Ya sabes, o gente que suda mucho, que tal, el sudor también, que suele pasar. He tenido algún problema de ese tipo, porque bueno, lo hemos solucionado cambiando el forro y ya está. Muy interesante. Y luego, por ejemplo, volviendo otra vez a la sastrería española, la prenda por excelencia que es como de aquí es la teba. Sí. Que bueno, ya estábamos comentando antes que... sí, ya por el Conde Teba, vamos, fue claro, una prenda claro. Entonces cuando ves a una teba, pues también sí que hay como pequeños detalles. Por ejemplo, la sastrería francesa, a lo mejor parece que tampoco tiene como... no está tan marcada como la italiana o la inglesa, pero sí que ves ciertos detalles que dices, esto ni es italiano, ni es inglés, ni es... Entonces, sí. Pero al final es que parece que, o por lo menos es la sensación que yo tengo, que intentamos copiar o a los ingleses o a los italianos en cuanto a moda o sastrería o lo que quieras, porque van como mucho más, tienen una forma de hacer las cosas más marcada y lo han sabido tal vez promocionar mucho mejor que los españoles, ¿no? Sí. Yo creo que a lo mejor uno de los aspectos que faltan por desarrollar bastante en España es la promoción del producto nacional. Y esto viene porque, pues eso, por las circunstancias de lo que pasó en su tiempo, la industria del lujo, digamos, prácticamente se destruyó, pero la percepción hoy en día es que Made in Italy parece que mejor. Entonces ahí sí que la gente está dispuesta a pagar un poco más. Ahora, cuando dices que está hecho en España, yo creo que todavía falta darle un poco o insistir un poco en el que o sea, la artesanía en este país, en cuanto a variedad, en cuanto a técnica, en cuanto a historia, es incomparable a cualquier otro país. Si te vas a algo específico como la sastrería, pues a lo mejor la sastrería inglesa tradicionalmente tenía un poco más. Pero en España tenemos artesanía de todo tipo y creo que falta todavía insistir un poco a la gente en el que es mucho mejor. Pero es que se está acabando, Julio. Por lo menos el tema de la sastrería artesanal en España es muy difícil vivir de la artesanía, o sea, de la sastrería artesanal. Es complicadísimo. Nadie quiere pagar lo que se paga, muy poca gente, cada vez menos. Sí. Hay muy pocos sastres, cada vez menos. Yo recuerdo que aquí en Yecla, en mi época, yo me he hecho trajes siendo un niño de 12, 14 años y había 5 o 6 sastres en una ciudad de 30 y poco mil habitantes, ¿no? Sí. O Valencia había muchísimos sastres. Albacete. Hoy en día, 3 en Valencia o 2 que yo conozca, que yo sepa. Sí, puedes contarlos con los dedos de una mano. Yo creo que actualmente estamos en el proceso y en esto tú también tienes una función muy importante, reeducar al cliente
y realmente hacerles saber lo que es importante a la hora de vestir en cuanto a inversión. Que ahí sí que, por ejemplo, las sastrerías artesanales, pues a lo mejor un poco una mejor inversión. Sí. Entonces tampoco la expectativa es que una persona solamente tenga trajes Correcto. artesanales, No. pero yo creo que tiene que haber variedad y sobre todo tienen que conocer y decir, bueno, pues a lo mejor si necesito un smoking, porque soy una persona que acude a eventos regularmente y creo que es un fondo de armario y tal, a lo mejor ahí sí que puedo invertir un poco más y tener una prenda que le voy a sacar muchísimo más partido. Que le va a durar toda la vida, ¿no? Claro. A no ser que ciertos conceptos de que cambie de talla muy bruscamente o tal, pero es un smoking que en sastrería artesanal se va a poder ajustar si hay alguna modificación, incluso de patrón, si cambia la moda un poco, ¿no? Sí. Y luego lo que me parece muy interesante es lo que estábamos hablando antes también, la experiencia que recibes cuando estás viviendo en primera persona el proceso artesanal, luego te sirve muchísimo y te da muchas tablas a la hora de luego tú ir pues, a cualquier otra tienda y decir, bueno, esto realmente me ajusta a mí o me queda bien o... Correcto. Claro, la información que puede conseguir haciéndose un traje personalizado totalmente artesanal es muchísima, que cuando uno va a comprarse un traje que se lo ponen y le arreglan el bajo la manga y nadie sabe, el que se lo está vendiendo normalmente no sabe. Tampoco sabe mucho y no lo que quiere es hacerlo rápido. Correcto. Entonces, bueno, nosotros en nuestra tienda sí que es verdad que tratamos de un poco informar al cliente en todas esas cosas como hacemos en redes, porque creo que eso le da un valor a lo que estamos haciendo, a nuestro trabajo y sobre todo al vuestro. Nosotros hemos ido a Savile Row a conocer la sastrería, tenemos vídeos en YouTube sobre eso y además quise conocerte allí en aquel momento y ya no estabas. Y además nos abrieron las puertas y nos enseñaron todo pensando que los ingleses podían ser un poco reacios a enseñar su trabajo y no, al contrario. Depende un poco cómo lo plantees. Si realmente pues, ven una persona que realmente está interesada, que es profesional y tal, yo creo que la mayoría de veces están bastante abiertos incluso a tener una conversación o también conocer lo que tú haces. Si es alguien pues que, no sé, a lo mejor piensan que van a perder un poco más el tiempo y tal, a lo mejor sí que te dicen que no. Nosotros fue un poco inesperado porque realmente escribimos un correo electrónico, de las tantas sastrerías que se le envió el correo, nos contestó solamente una, Tom Sweeney, me parece que fue. Y bueno, al final pues entramos, vimos, fue espectacular la atención y el cariño con el que nos trataron y de eso ahí quedó una amistad. Luego estuvimos en Henry Poole y la otra no recuerdo cuál era. Hassman. ¿Entrasteis? Sí. Y exquisito en todos los aspectos, explicándonos todo, viendo todo. Muy bien, o sea, una maravilla, con mucha seriedad todo, ¿no? Claro, sí. Pero con mucha amabilidad y... Yo te digo una cosa, a lo mejor a mí me viene alguien así a la tienda y dice, oye, que vengo a que me enseñes la tienda y tal. No sé si yo lo hubiese tratado de la misma forma. Yo creo que depende de cómo percibas la intención que tiene esa persona. Si ves que es una persona interesante, aunque a lo mejor sea, por ejemplo, nosotros tenemos muchas veces estudiantes que están haciendo un proyecto de sastrería y te dicen, bueno, es que estoy buscando información. Entonces sí que a lo mejor les das el tiempo y... Yo creo que es interesante transmitir todo eso a que la mayoría del público o la gente que te sigue lo vea, das una especie de enseñanza y dices, joder, me entran las ganas de irme a Savile Row a hacerme un traje. ¿no? Y a la larga es muy beneficioso para el gremio, para la industria. Correcto, no. Yo todo lo que es por el mundo de la moda, del protocolo y de la sastrería. Quiero hacerlo así en beneficio de todos. Me gusta lo que hago por eso, porque no voy mirando, yo voy a hacer esto porque voy a vender más, no. Voy mirando que todo el mundo conozca todo lo que hay. Y tampoco soy un detractor, como decíamos antes, como hablaba, de la moda más callejera o más el ready to wear, el comprar para llevar. No, tampoco. Eso también nos da mucha enseñanza de cómo puede ir la moda. Y no todos tenemos que tener en el armario todo sastrería artesanal. O sea, hay muchísimas cosas que están bien en la sastrería industrial y podemos
hablando de todo esto que estamos hablando, de sastrería en una forma u otra, al final, esa experiencia de la sastrería artesanal, Sí. yo lo considero un arte, y más Sí. viéndolo en tus manos. Para mí tú eres un artista y todo lo Sí. que haces es un arte. Sí, a ver, para mí claramente es un elogio, pero desde dentro yo te diría que y etimológicamente no es arte, es artesanía. Correcto. Y la diferencia es que la artesanía tiene una funcionalidad, ya sea muebles artesanía, ropa es artesanía. El arte lo que le diferencia es que tiene la capacidad de existir sin ningún tipo de funcionalidad. Puede estar puesto en la pared y es arte. Pero te contesto a eso. Vale. Hay piezas que se convierten, piezas de confección que al final se convierten en una pieza de arte. Pero en cuanto a la ropa, siempre va a tener la funcionalidad de que de alguna forma te la puedas poner encima. Hay veces, y creo que puedo recordar un par de casos específicos, en el que se ha cruzado casi eso de no es que ya ni te lo puedes poner. Entonces, ¿es prenda, no es prenda? Yo creo que ahí está la diferencia. Sí, entonces, cuando dices arte, sí que es un elogio, porque piensas, pues esto, todo lo que implica, pero yo suelo aferrarme más a la funcionalidad. Vale. Y a lo mejor encuentras pues un vestido increíble que casi no te lo puedes ni poner y entonces se aproxima un poco más al arte y lo ves expuesto y es como una obra de arte, pero siempre va a ser un vestido. Entonces, yo creo que ahí es donde yo personalmente divido una cosa u otra. Artesano y artista. Sí, sí. Yo creo que esa es la diferencia. Luego, por ejemplo, también pues ves a mucha gente en redes que se llaman a sí mismos artistas. Esto también es un poco problemático porque no eres tú mismo el que toma esa decisión, es o el status quo o el tiempo dirá si realmente estás a ese nivel y tal. Entonces ahí siempre yo personalmente me ando con un poco de cuidado. Bueno, yo sé que tú eres una persona modesta y lo sé y lo estoy viendo hablando contigo en las dos ocasiones que hemos conversado directamente, por teléfono alguna más, pero yo sé lo que tú haces y para mí eres un artista. A ver, hay diferencia entre, sí, claro, la confección artesanal es diferente y lleva pues tiempo y requiere un poco de algo, de alguna... es como una habilidad especial casi, sí. Eso sí que lo reconozco. Pero llamarlo arte para mí es otra cosa, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y la perfección existe yo creo que, y con esto me quedo con algo que me decía mi primer jefe, que es el que me formó, que siempre decía, claro, estamos hablando de una prenda hecha a mano. Creo que son como, a lo mejor son como 100.000 puntadas a mano. Humanamente prácticamente imposible que estén todas perfectas, que la tensión del hilo esté perfecta. Entonces la perfección es una aspiración que tienes para cada prenda. Correcto. Es lo que te motiva. Entonces aspiras pero nunca llegas y es lo que estábamos hablando antes. Pero hay que intentar llegar, ¿no? Eso es lo que... Es la aspiración, claro. Correcto, claro, la aspiración, claro. lo que tú has dicho, eso es mi pensamiento motiva. siempre. Sí, eso es lo que te motiva todos los días porque si le quitas eso es, digamos, un trabajo relativamente repetitivo. Y de hecho el traje pues tampoco varía mucho. Entonces si te pasas la vida haciendo trajes azul marino de 2 piezas de un corte determinado, al final, pues claro, no eres un robot. Entonces, pues pierdes un poco la motivación. Y luego también es muy importante, y a lo mejor esto tú también lo reconoces, es que cuando ya lo has intentado, cuando has dado lo máximo y todavía piensas que podía estar un poquito mejor, yo creo que llega un punto en el que tienes que dejarlo ir. Sí. Porque si no te vuelves loco. Sí. A mí me intento ser o quiero ser perfeccionista, no lo soy para nada, pero intento llegar a ese punto que tú estás diciendo y es verdad que a veces tienes que decir, bueno, tengo que parar aquí porque no se puede hacer nada más, ¿no? Pero sí que estaría siempre modificando y haciendo, y no me dedico a lo que tú te dedicas, lógicamente, que lo tuyo es bastante más complicado
más estar al 100% que lo que yo puedo hacer, ¿no? No estoy comparando en ningún momento, pero sí que me gusta el resultado final. ¿Tú has entregado alguna prenda alguna vez que has dicho, no me he quedado contento con esta prenda y la hubiese modificado hablando de perfección, o porque el cliente me ha dicho que la quiere así y yo no estoy de acuerdo con él? ¿O sí, ¿te ha pasado alguna muy vez? parecido a lo que tú dices. Cuando terminas un traje, siempre piensas, a lo mejor le daría una vueltecita más y la ajustaría. La conversación con el cliente es muy importante, que él sepa realmente lo que tú le puedes ofrecer, hasta dónde puedes llegar y lo que no. Entonces ahí yo creo que es importante en la primera conversación que tienes con él dejar muy claro las expectativas, lo que él quiere. Lo que sí que pasa muchas veces es que durante el proceso, digamos que su idea cambia un poco. Entonces tienes un poco de margen para ir cambiando. Pero sí, es importante. Y luego, por ejemplo, te vienen a veces con una idea muy fijada de esto es lo que quiero y tal. Y después de esa conversación, cuando empiezas a decirle, bueno, a lo mejor podríamos mirar otras opciones, o esto no es lo que realmente mejor sería para ti, en cuanto a tejido, en cuanto a proporciones, muy importante también. Entonces ya pues los ves un poco cambiar y ajustarse a lo que tú les has... Bueno, algún cliente que te diga con la foto quiero esto y estás viendo que eso no le va a ir. Es muy difícil. Siempre es bueno que traigan una idea. Sí. Yo creo que lo más difícil es cuando vienen y dicen, haz lo que quieras. Eso es lo más difícil. Claro, es como, entonces, ¿qué haces si no lo conoces? Sí, pero ahí se trata mucho de conocer al cliente, conversar con él, cuál es su modo de vida, yo hablo mucho y pregunto mucho en esos casos porque al final acaba viendo un poco lo que le puede llegar a hacer, ¿no? Las preguntas son fundamentales. Sí. De estilo de vida, en qué trabaja, si está sentado o es un traje que va a utilizar para, no sé, para hacer charlas o algo así, es muy importante. Porque realmente afecta a luego pues al corte o a la confección o a todo esto. Y te he hecho esa pregunta, pero aparte era también, ¿alguna vez un traje que dices, madre mía, este traje no me hubiese gustado hacerlo nunca, porque creo que ni es para la persona, ni es para... A mí me ha pasado, ¿no? Y dije, ya no más. No más. Esa gente que te viene, quiero que me hagas esto. Y al final caes en las redes de tener que hacer eso, ¿no? Es una situación difícil, sí que me ha pasado. Cuando se empeñan en algo y no lo ven, y no lo ven, y no lo ven. Entonces al final pues o decides, mira, lo siento, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en algunas sastrerías en Savile Row, tú entras y ellos un poco que te dicen, esto es lo que nosotros hacemos. Este es el corte, este es el estilo. Y entonces dices, bueno, entonces no es 100% bespoke, no me estás dando la opción de... Pero es curioso porque en ese caso tienes que encontrar un poco la que se acerque más a tu estilo personal. Porque el hecho de que ellos se dediquen a un corte específico también quiere decir que son muy buenos en eso. Es como, quiero un coche de carreras, pero me voy a ir a SEAT. Pues no, tienes que irte a algún sitio que sí. Pero sí, nos hemos encontrado... Para llegar a eso tienes que tener una trayectoria marcada. Te estoy hablando de establecimientos que tienen ya como 500 años de... Sí, entonces lo tienen muy claro. Sí, es difícil. A veces tienes, en los principios tienes la necesidad de vender de todo y de hacer lo que sea, pero ya cuando tienes una línea pasas un poco. Pero yo creo que durante ese proceso el poder educar a tus clientes es importante porque se van a convertir un poco en tu mejor forma de publicidad. Sí, así es. Y eventualmente, pues con tiempo, claro, todo esto tarda tiempo, ya tendrás tu propia, no solo tu marca, sino tu... estilo. Sí, tu estilo, que sea identificable. Que un cliente tuyo vaya a un sitio y diga, en ese traje... Sí, es de tal sitio. Eso es importantísimo. De hecho, ciertas
nos dicen, muchas veces los fotógrafos de bodas y cosas de estas, sabemos que viene vestido de tu tienda por esto, por esto y por esto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues hay que seguir trabajando en esto. Y sí que es verdad lo que tú has dicho, que cuando tú tienes muy claro lo que haces bien, sacarte de tu zona de confort, no es bueno. Siempre puedes decir, apostar un poco, digo yo, bueno, voy a arriesgar un poquitín en esto, pero si sabes hacer una cosa bien, mejor decir a lo que no sabes hacer, decir que no. Yo si algo no, a lo mejor no me siento capacitado o no tengo la experiencia... o no te gusta. Siempre lo digo. Bueno, el gusto es más relativo, pero... Pero no me refiero a que no te gusten los colores o tal, pero que te digan, bueno, quiero una chaqueta que me haga no sé qué, o sea, que no te guste... Yo soy muy sincero con la gente, yo eso no te lo voy a hacer, o sea, Vale, y si te lo hiciese, no digas que te lo he hecho yo. Eso. Y luego, por ejemplo, lo que es muy importante también, sobre todo hoy en día, es el que tu producto se identifique sin que veas el nombre. Que esto es lo del logo por todos lados. Claro, hoy en día es muy fácil, pues eso, coger una marca, poner el nombre por fuera que se vea en todos lados, entonces evidentemente lo puedes identificar, pero realmente la habilidad está en que tú no sepas, pero digas, esa chaqueta tiene algo. Coco Chanel se ve a la larga, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo a lo largo, quiere decir. Esas cosas son las que a mí me gustan. Porque yo soy una persona que siempre, en mi comercio ya sin hacer nada de esto, he pensado que los logos están fuera o sea, si alguien quiere publicidad que la pague, ¿no? Como los corredores de Fórmula 1 que te ponen tantas etiquetas de estas. Pero sí que es verdad que se notan los estilos, ¿no? Armani en su momento, con el tema de las sastrerías, se sabía que llevaba un traje Armani y no le veías la etiqueta exterior. Es un poco la línea All Money que a nosotros nos gusta mucho. Y esto tiene mucho más valor. Sí, y que el que está a tu lado está diciendo, no sé quién te ha hecho el traje ese, pero me encanta. Y al final acaba preguntándolo y tú no quieres decírselo para que no lo tenga igual, ¿no? Es que antiguamente no se decía. Sí. O, por ejemplo, era muy típico, tú no podías entrar en una sastrería si no eras cliente o no venías recomendado por alguien. Entonces a ti te decían, bueno, este traje tal, y tú eras como, no... Era casi como de mala educación preguntar de dónde era. Podías mirar así, podías admirarlo de lejos, pero esto era como muy importante. Todo eso se ha perdido y creo que se ha llevado como a lo opuesto. A no solamente te lo voy a decir, sino te voy a decir cuánto me ha costado, te lo voy a llevar escrito por todos lados y tal. Entonces hoy, yo me acuerdo cuando trabajaba en Savile Row, que a veces pues si tenía mucho trabajo y tal, pues no quería atender a la puerta, llamaban a la puerta, tú abrías, ¿no? Venimos a echar un vistazo y era como si no tienes cita previa, lo siento, pero no... Y la gente se quedaba como muy parada diciendo esto no es lo normal. Cerrabas la puerta y te volvías. Si tenías más tiempo, sí, a ver, no lo hacías con mala intención, pero realmente había... Cierta exclusividad, ¿no? Y cierta forma de trabajar. Y luego ese tipo de exclusividad también hace que la gente lo quiera tener un poco más, ¿sabes? El que no sea accesible, el que no esté hecho, o sea, que sea una única unidad hecha para ti, el que el tejido te han hecho no sé cuál, entonces ya no hay más. Eso también atrae muchísimo a... Es una publicidad encubierta que al final te da el que quieras hacer y quieras conseguir llegar ahí, que tú también quieres tener una prenda en ese sitio y de esa forma y tal. Eso es una forma de publicidad también, porque es una forma de publicidad de un nivel alto, ¿no? Es no publicidad, también eran muy reacios a donde ellos no hacían publicidad. No se ponía pues esos anuncios en periódicos y tal. Era todo boca a boca. O pues esto, el padre traía al hijo, que esto hace poco en la tienda lo hemos tenido 2 veces, o sea, no es algo ya muy habitual, pero sí que ha pasado 2 veces y siempre te recuerda un poco a cómo eran las cosas antes. Entonces el hijo cumple 21 años, que ahí es más como la edad en la que se convierten como mayores de edad, y lo traen a la tienda y dicen, mira, pues mi hijo acaba de terminar la universidad o está casi, va a empezar a hacer este tipo de trabajo, necesita un traje y tal.
y te resulta como muy Qué entrañable. bonito eso, Sí, ¿eh? sí, sí, La sí. verdad. Pero bueno, tú estás hablando Y de luego- antiguo, tú eres muy joven, y eso... Bueno, yo te estoy hablando de clientes que estaban, claro, es que la tienda está desde 1902, entonces mucho antes de que yo llegara. Pero claro, estos son clientes que yo sí que conocía, pero ya no, claro, no durante todo su recorrido. Que por cierto, ¿cómo llegaste a Savile Row? Pues por casualidad casi. Te cambio el tema totalmente, pero viene un No, poco a cuento con ese tema de los años. es que siempre me lo preguntan, pero no era algo que yo tenía en la cabeza, ¿No? o a lo mejor tampoco conocía realmente. Pues siempre conoces la situación de alta costura en Francia, así que a lo mejor había oído hablar de sastrería, pero yo fui a Londres a estudiar moda, terminé la carrera y en plan estaba trabajando en una empresa de confección de prêt-à-porter y luego por casualidad, pasando un día por Savile Row, yendo a otro sitio, o sea, ni siquiera es que estaba prestando mucha atención, vi que había un cartel que necesitaba un aprendiz y de pronto esto que haces, esto, Sí. sí, me interesa. Y entonces volví otra vez pues estuve 2 años de formación y yo creo que desde el primer día dije, ya lo he encontrado, Sí. es esto. Qué sí. suerte. Pero no sé por qué con anterioridad no era algo que me Sí, que no había fuiste a planteado. buscarlo, fue No, ese flash de sí. pasar por allí. Un poco de casualidad que parece que le resta importancia, pero No, al contrario, encuentras, porque con una edad de universitario uno no sabe, no sabes, tampoco no tiene claro sí. lo que quiere hacer, dónde quiere ir, si quiere ser, en este caso, o diseñador, o no sé. Y Sí. llegar ahí, ese flash, eso es importantísimo. Sí. Y tengo mucha suerte de que encontré. Y estuve súper a gusto allí desde el primer momento. Entonces tuve 2 años de formación, y ya hemos hablado antes que la formación es bastante larga, y luego estuve varios años trabajando allí antes de Tom Sweeney. Ajá. Sí. Y luego cuando terminó la pandemia ya me cambié otra vez. Freelance, Sí. mejor. Tiene ventajas y desventajas, pero en mi caso yo he tenido la suerte de que me ha permitido hacer otras cosas como formaciones y que está todo funcionando bastante bien. Entonces, de momento son todas ventajas. Yo te veo a ti además, te veo un alma libre, ¿no? De no estar atado a... Sí, sí, y ahora a lo mejor creo que me costaría volver otra vez a estar atado, aunque te da mucha seguridad y tal, Sí. pero a lo mejor llega un momento en el que me canso de la libertad y vuelvo otra vez. Bueno, pero... como puedes hacer lo que quieras, ¿no? ¿Y tú cuándo empezaste en el gremio? Bueno, yo en el gremio empecé pandemia, Sí. se acabó la pandemia y entré con mascarilla allí, o sea que, Sí. fíjate, hace 5 años Mm. aproximadamente, y además fue por un regalo de Beatriz. Como ya sabes, ella es muy dada a arreglarme cursos. Esa era una idea que yo tenía mucho antes de la pandemia. O sea, para mí, mi vida ha sido la sastrería, la confección. Yo lo he intentado de otra forma en otras ocasiones y bueno, he tenido muchos fracasos y lo que realmente a mí me desconecta de todo es coser. O sea, yo cuando cojo un trozo de Sí, yo soy tejido, testigo una de aguja y un dedal, se me olvida todo y estoy centrado en eso. Sí. Se me olvidan problemas económicos, problemas personales, todo. Estoy centrado en eso y se me pasa el tiempo volando. Es casi una forma de meditación. Sí, Sí. yo tengo 2 formas de meditación. Esa, que la hago poco, y otra, salir a correr. Esas son. Pero desgraciadamente el coser no tengo tiempo. O es lo que menos productivo se me hace con mi negocio y no Sí. puedo hacerlo, pero me encantaría hacerlo y vivir de eso. Sí. Por la forma que tengo estructurado mi negocio no lo puedo hacer, ¿no? Mm. Pero sí que es verdad que es algo que me encantaría. Pero de No, todas no formas- coser para los demás, Para ti. coser para mí. Hacerme yo cosas que tengo en mi cabeza para mí. Sí, sí. Pero de todas formas, aunque en la actualidad no tengas tiempo, yo creo que todos esos conocimientos que has adquirido, que los estás transmitiendo todos los días a tus clientes, es muy, muy importante. Y luego, si estás trabajando con una fábrica, el poder comunicar realmente no solo lo que quieres, sino cómo lo quieres, te va Te da una a seguridad ahorrar muchísimos problemas. a ti y a la Sí. persona con la que estás hablando, o Sí, sea, porque sí. sabes que estás hablando
de algo idioma. que conoces, correcto. Sí. Y Sí. incluso un poco más. Yo digo que no quiero hablar de nada, pero sastrería y artesanal, sabiendo eso, puedes hacer lo que quieras. Sí. Lo que te dé la gana. Sí. O sea, porque ahí están todo tipo de operaciones hechas a mano, a máquina, como quieras, y al final lo tienes que hacer. Y te da eso, cómo queda, cortar un traje, hacer un patrón, tomar medidas, el hombro más alto, la cadera más baja, tal. Todas esas cosas las aprendes ahí. Sí. Entonces, cuando ya ves a un cliente que está entrando a la tienda para venderle un traje normal, ya estás viéndolo. Le haces el escáner. Correcto, Sí, es y verdad. le miras y le dices, este tiene el hombro tal, Sí. el estómago tal. Sí. Sí. Es muy Entonces, importante. por eso a mí me ha abierto, aunque yo intentaba aprender de otra forma, pero a mí estudiar artesanía artesanal, los 3 años que he estado en el gremio, han sido importantísimos. Y tengo pendiente hacer Tenemos pendiente. Y seguro que lo voy a hacer. Ahora sí, Vale. en aquel momento en el que Beatriz me quería regalar esa formación, era imposible. No había tiempo, la empresa iba creciendo, era muy difícil. Ya de por sí me cogía un día a la semana para ir a Valencia, era complicado. Que era tu día de descanso. Que era mi día, sí. O sea, ese día yo venía como un niño de 14 años. Me decía, vienes, porque además con el personal que me rodeaba, es gente muy joven, ¿no? Sí. Y oía sus problemas, sus historias. Yo decía, madre mía, qué maravilla. Que encima de que estoy aprendiendo, me están enseñando y me están recordando cuando llega yo un esa chaval. situación también casi como que la busco, y me pasa mucho cuando estoy dando clases en la universidad. Estás en contacto con una generación completamente diferente, que no tienen nada que ver contigo. De hecho, a veces intentas hacer como un poco de broma para relajar el ambiente y no te entienden absolutamente nada. Dices, madre mía, te sientes como completamente fuera de lugar. Pero el contacto con esa gente que Buenísimo. a lo mejor en un futuro van a ser o tus clientes o tal, es súper importante. Y es algo, por ejemplo, en Savile Row siempre ha costado bastante. Siempre han sido como muy reacios a saber lo que está pasando en el mundo de la moda, saber lo que está pasando en la calle, todo este tipo de influencias. Entonces, ¿qué pasaba? Que llegaba un cliente más joven y decía, bueno, yo quiero esto. Y era como, no entendemos nada lo que estás diciendo y esto no es lo... Me parece súper, súper importante. Y hoy en día lo vivo en primera persona en esa situación específica. Los ves cómo se relacionan entre ellos, lo que les interesa, lo que les motiva. Y a veces te tienes que buscar un poco, claro, estás explicando y le estás diciendo, esto es súper importante, te va a ayudar, y estás diciendo, esto no, es súper aburrido. Entonces tienes que buscarle un poco la forma de que te presten atención. Sí. Y... Yo lo notaba con ciertos compañeros, te he dicho antes, dentro del gremio, pues había gente que quería aprender, que estaba ansiosa por aprender, por hacer cosas, y luego gente que estaba allí también, pues un poco por pasar el tiempo, por tener que dar explicaciones a sus mayores de que tenía que hacer algo. Y pues me gusta un poco esto, voy a probar, ¿no? Pero claro, durante todo eso te vas comunicando, estás cosiendo, estás haciendo cosas, estás oyendo conversaciones y te están explicando su gran problema, que para ti es una niñez, es una tontería, ¿no? Y diciendo, pero bueno, todo eso te da frescura también, ¿eh? Porque no, yo ya tengo una edad y todo eso a mí me ha dado el decir, el llegar a casa y decir, vienes como un niño, o sea, has rejuvenecido y hablas de otra forma y tal, y te ríes más, es verdad. También, Contando las anécdotas de esta gente, de estos amigos, que al final son amigos míos, ¿eh? Yo he hecho allí una cantidad de amigos que los quiero un montón y que de vez en cuando nos queremos juntar, nos cuesta muchísimo, pero no voy a perder el contacto con ellos. Porque... Yo creo que a rasgos generales lo importante es que salgas de tu círculo habitual, de gente, de edades y de todo, y que entres en contacto. Para mí siempre ha sido súper interesante, pues gente de otras culturas, de otros países. Sí. Que te quedas como... Se aprende de todo eso. Sí. A continuación te quería decir que sí que veo mucha inseguridad en esta gente a la hora de quererse dedicar a esto. No luchan por
por decir, bueno, yo es que quiero ser sastre y voy a montar mi taller y muy pocos son los que tienen, o voy a buscarme, me voy a Londres a presentarme a Savile Roy porque quiero aprender. Esto te decía yo cuando empecé en el gremio. Antes del gremio yo estuve a punto de irme a una famosa sastrería de Madrid y presentarme allí y decir, yo quiero aprender sastrería, no quiero cobrar nada, no quiero hacer nada, porque encima pago si hace falta porque me enseñéis a hacer un traje. A ver, las circunstancias personales de cada uno influyen. Hay gente que no se puede permitir estar viviendo sin tener ningún tipo de... Ahí, eso influye un poco. Dentro de eso, por ejemplo, yo cuando me estaba formando iba a la sastrería 4 días a la semana, el resto de los días yo trabajaba. Entonces yo no tenía... pero yo creo que a lo mejor no hay tanta gente que esté dispuesta a pasar durante un periodo de formación tan largo. Sí. Entonces yo entiendo pues que la gente pues esto quiera vivir en unas condiciones más o menos, ¿sabes? O que necesite un poco más de inmediatez, que diga, bueno, lo puedo hacer 6 meses, pero 2 años y tal, ¿sabes? Yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Entonces cuando eres tú el negocio, también te debes plantear si o necesitas ayuda, y si necesitas ayuda, si te la puedes permitir, porque la expectativa no puede ser lo que estábamos hablando antes, de que la mano de obra sea gratis. Tampoco puede ser. No. Entonces tienes que encontrar un punto medio entre esa persona, sus circunstancias personales, y luego lo que tú puedas aportar, que yo creo que tiene que ser algo. O sea, no puedes tener nadie trabajando aunque esté aprendiendo. No, aunque esté aprendiendo, está produciendo. Yo lo he visto en el gremio, de compañeros míos que han estado trabajando para algunos diseñadores y aprovecharse. Se da mucho. Y además me parece me parece fatal porque se da mucho. Luego ves al precio que se vende el vestido o el traje y tienes allí a 2 o 3 personas que están trabajando por amor al arte y de una forma además un poco... Yo lo he escuchado en compañeros míos. Por ejemplo, en países donde la industria de la moda es muy, muy relevante, como en Francia, sí que, por ejemplo, hay legalmente tú estás obligado a tener a una persona trabajando ahí que esté contratada bajo mínimos términos. Correcto, sí. Y de hecho, por ejemplo, no puedes tener a alguien durante cierto tiempo de prueba. Porque entonces lo que hacían era como, te probamos 6 meses, te acabas y... No, esto tampoco eso lo pasa en España en algunos casos. En Inglaterra también creo que fue justo antes de la pandemia, habían muchas marcas que tenían estudios y tal, que se movían muchísimo con becarios de universidades de diseño de allí. Y llegó un punto en que dijeron... En España sigue existiendo, ¿no? Creo, en la universidad, en los becarios... Entonces, hasta que esa situación realmente no se solucione o no obligues a esa empresa a tener que tener una persona que, vale, puede estar aquí trabajando, puede estar formándose, a lo mejor no va a tener un sueldo como una persona con mucha experiencia, pero si esa persona está produciendo... tiene que tener algún tipo de remuneración. Por lo menos para lo básico, subsistir, comida, casa y esto. Porque entonces lo que pasaba, y esto se veía mucho en Londres, es que la gente que tenía acceso a ese tipo de oportunidades era gente de cierto nivel social. Entonces, si tú no te podías permitir estar trabajando y que tus padres pues, te ayudaran un poco, no tenías ningún tipo de opción. Entonces yo creo que desde ese punto de vista también es muy importante tener esa conversación y decir, bueno, tú como negocio, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo podemos llevar a un acuerdo en el que nos beneficiemos los dos, pero en el que no te estés aprovechando de mí, ni yo tampoco me esté aprovechando de ti? Y yo creo que es muy importante. Ya te hablaba yo de las necesidades que tenemos ahora mismo de gente que sepa coser, que sepa hacer cosas, cada vez menos y cada vez nos... Sin embargo, en Valencia, bueno, en el gremio yo veía mucha gente con actitudes y con muchas ganas de hacer cosas. Valencia lo que tiene es la industria de la indumentaria. Claro, sí. Es como... Pero no a todo el mundo le gusta la indumentaria, le gustaría hacer sus propios diseños, sus propios trajes, vestidos o lo que sea, y al final acaban haciendo indumentaria porque es lo que uno te da de comer. Es lo que la gente está dispuesta a pagar
artesanía. Es indumentaria, sí, puedes pedirle lo que Sí, quieras sí. por un traje. Y también me ha gustado mucho estar este tiempo en el gremio porque aprendes mucho de eso también. Pues te ir pasando por allí, ves cómo está hecho el espolín de seda, lo que utilizan todo para hacer, me parece súper interesante. Y espero que puedas volver en algún momento. Yo creo que cuando yo hablé con la persona fue... además dejé las clases cuando la Dana de Valencia. No hace mucho. Sí, porque vi que tenía bastante trabajo, la Dana, tal, y al final hablé con ellos. Quiero darme de baja, pero no definitivamente. O sea, Ya. ahí queda, ¿eh? O sea, no quiero decir, ya no voy al gremio. Ahí está porque un día volveré. O sea, Se reclama. sí, de la forma que sea va a ser una... Sí. Aunque solo sea por hobby, va... Porque yo tengo que agradecerle mucho al gremio, los 3 años que estuve allí, a todos, a profesores, compañeros, porque me dio otra forma de hacer las cosas en mi negocio y de ver las cosas, y aprendí muchísimo, ¿eh? Y me di cuenta de que no tenía ni idea de nada. Bueno, a ver, algo sabías. No, Julio, me di cuenta, digo, madre mía, si yo no sé nada. No sé Nada nada. de confección o de... Sí, bueno, y en cuanto a todo, no sé. De hecho, cuando salí de allí, digo, bueno, esto lo tengo que aprovechar yo, porque lo que decíamos de las cosas muy estrictas, la sastrería artesanal y tal, yo tengo que hacer moda, pero con una calidad de sastrería no artesanal, porque yo no la puedo hacer, primero porque no puedo vivir de ello, pero tengo que intentar buscar esa forma de hacer cosas bien mezclada con la moda. Y eso yo lo tengo que transmitir a la gente, ¿no? Y fue un poco toda esa idea lo que nuestra marca quiere hacer y lo que estamos haciendo, y nos basamos en eso, en moda, pero con una calidad de confección. Y por qué no, si un día hay que hacer algo artesanal para alguien, pues se puede hacer porque hay medios, porque hay compañeros, porque hay amigos que nos los pueden... Que decir, bueno, yo no lo sé hacer, pero vamos a hacer un traje hecho así, diseñado por nosotros, hecho de esta forma, con una persona. No sé, eso yo lo tengo en la cabeza. Entonces, hoy en día, por ejemplo, vosotros, más o menos, ¿qué porcentaje hacéis de colección en tienda y a medida? Es que tenemos una ¿Está mezcla. como a la par o...? Con la colección nuestra llevamos muy poco tiempo, porque hasta que tú haces unas ciertas cantidades tienes que ir progresivamente, y alguien que te lo haga. Hoy en día la gente confía en nosotros y no hacemos grandes tiradas, porque tampoco hacemos pequeñas cápsulas de cosas. Y en cuanto a colección nuestra, y luego en cuanto a medida, la medida hacemos bastante medida industrial. ¿Qué fue como empezó? En porcentaje no lo sabría decirte. Sí, bueno, nosotros hemos vendido siempre el hecho para llevar, ¿no? Vale. Ha sido siempre hecho para llevar, pero con muchas composturas. O sea, que el que salía de allí, de mi tienda, con un traje, si tenía un hombro más alto intentábamos arreglárselo, si tenía una cadera... O sea, todo eso lo hemos llevado muy a rajatabla, ¿no? Por eso al final acabamos haciendo el made to mesura, o el hecho a medida, hecho a medida, como digo, industrial, nada del bespoke o el artesanal, porque era más fácil hacerlo así, con un precio más alto, lógicamente. Pero claro, personalizas tu traje y te haces tu traje. No va a haber otro traje igual que ese, va a ser el tuyo, ¿no? Sí que es verdad que trabajamos casi con los mismos tejidos, los precios salen mejor, y si hay una persona pues que no se puede gastar lo que vale un traje de ese tipo, pues al final va bien. Y ya te digo, en nuestra tienda nos gusta mucho el tema de tomar bien las medidas, ser muy pesados con eso, muy meticulosos, para que parezca un traje hecho a su medida, que al final, bueno, se lo ajustamos. Yo creo que la gente sí que aprecia mucho cierto nivel de personalización, de que pues eso es, digamos que te sientes mucho más afín a esa prenda cuando sabes que es más especial, que está hecha para ti, no solo con tus medidas, sino si a lo mejor le puedes introducir un par de detalles que puedes elegir. Sí, correcto. Solapas, forros, anchos de pantalones, algún detalle. O sea, siempre, yo ya digo que puedo hacer un traje parecido, pero nunca uno es igual al otro, porque siempre intento cambiarlo, aunque sea el mismo tejido y el mismo forro, porque hay clientes que coinciden en tejido y en forro, ¿no? Yo creo que hoy en día este es un sistema que tiene mucho más sentido, porque por ejemplo nosotros a veces nos encontramos con lo opuesto, que es como
hay demasiadas opciones, Sí, no sé. sí, sí. Y terminas enseñándole muchísimos muestrarios, se lían Me pasa. y claro. Me pasa que Es, no, lo que tú has dicho antes, como tú quieras y de la forma que tú quieras, como si no, fuera para ti esto el es traje, házmelo. un problema. Sí, 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 pero bueno, se nota que tienen confianza en ti Sí, y tú, yo me esmero siempre, ¿no? sí, Pero de esa forma parece que dices, bueno, lo voy a hacer feliz cuando termine el traje, sí, más feliz todavía, sí. porque... Pero al final, la gente que, o el cliente que viene a buscar un traje de ese tipo, no va buscando cosas demasiado raras, va buscando cosas que le duren mucho tiempo, Sí. que sean muy básicas. Es una inversión, sí. Correcto. Y que no quiere disparates. A lo mejor se arriesga un poco en forros, en tal, pero tiene... O por ejemplo puedes tener un traje azul marino que realmente a lo mejor sea un poco más atemporal y en algún momento específico pues te levantas ese día un poco más alegre y le metes una corbata así que sea un poco Sí. más, ¿sabes? Pero digamos que el cimiento de lo Sí. que es el look puede ser transicional completamente y durarte muchos años. Yo doy toques de personalización Sí, nuestros sí. en acabados. Quiero que esto siempre sea así. Quiero que van siempre en todos los trajes, pero sí que es verdad que a alguien le cambio, pues el pliegue, el no sé qué, o si la persona es más voluminosa de una parte le dan menos, tal, ¿no? Un poco Sí. hacerle el traje que le quede lo mejor posible. Pero sí, normalmente no piden colores raros de tejidos ni cosas de estas Es que raras, ¿eh? sí, no. Van a los básicos. O si te lo azules o piden le grises. dices que sepas que la temporada que viene vas a estar cansado de Sí. este traje y no te lo vas a querer poner más. Cuando es la primera experiencia, sí. Sí. Ya cuando el cliente es habitual, que dice, bueno, ya tengo 3 trajes de esto, ahora, algo muy de moda, ¿qué hacemos ahora, Paco? Ofréceme tal. Sí, a mí me gusta también arriesgar ahí un poquitín en eso, ¿no? Además, yo llevo muchas veces cosas de ese tipo, Sí. que quiero uno como el que tú llevas, o quiero Es que hacer tú algo eres, así. tú eres la imagen, claro, el que vengan a la tienda porque te digan, no, es que te he visto que has llevado tal, es como un Sí, elogio. sí, es un poco el escaparate, el maniquí o lo que sea, y bueno, ahí te puedes atrever un poquitín. Pero claro, la mayoría de la gente que se hace un traje de esa forma, ya te digo, lo tuve en gris y ahora en azul, o una chaqueta, en lo que es la chaqueta o la americana sí que puedes ahí atreverte un poco más. Pero cuando viene alguien a por un traje que normalmente es para algún evento, o por trabajo sobre todo, Sí. gente que trabaja o que necesita... ¿Aquí la gente trabaja todavía de traje? En algunos casos, no aquí, en ciertos trabajos... En la región. No, nosotros es que no tenemos solamente clientes de la región, Sí, afortunadamente vale. tenemos clientes, algún tipo de gente alto financiero que tiene que ir Sí. con traje o tal, pues que el típico traje azul marino o gris o raya diplomática para reuniones, para eventos y tal, todavía existe cada vez menos. En los bancos hoy en día no se trabaja así, pero sí que es verdad, en ciertos niveles sí que la gente suele llevar. Allí había un poco de miedo después de la pandemia porque pensábamos, vamos a salir de aquí y nadie va a querer llevar trajes Chándal. otra vez. Sí. Pero yo creo que hubo como una reacción adversa y de pronto era como, no, ahora quiero salir a la calle, quiero tener como muy buen aspecto y tal. Y entonces sí que, gracias a Dios, volvió otra vez un poco la gente a interesarte. Pero te tengo que dar 2 detalles muy pequeños que a lo mejor no sé si tú los has notado, que las 2 prendas que se han dejado de utilizar muchísimo más son el chaleco y la corbata. La corbata sí. El chaleco yo estoy volviendo a hacer otra vez. ¿Para ceremonia o No, para...? incluso para calle. Sí. Estoy volviendo otra vez es una porque a mí me gusta mucho el chaleco. Vale. Claro, es que si tú lo promueves, sí. Claro, te lo entonces yo, un 3 piezas o un terno, sí, ¿por qué no lo tienes? Un día te lo pones, otro no. Y entonces ya la gente va entrando en eso. Sí, quiero traje con chaleco. querrás. Sí que está volviendo otra vez. Yo creo que el chaleco ha ido a temporadas, ¿eh? Yo llevo desde los años 84, 85 en el mundo de la moda y hemos tenido procesos que yo ya estoy viendo los mismos procesos ahora otra vez, Está ¿no? volviendo De otra otra vez. forma, Sí. con otro toque, pero el mismo. Sí. En cuanto a tendencias, estamos ahora mismo muy años 80, 90, otra vez está volviendo. Vamos a olvidarnos ya del slim y del skinner y de todas estas cosas, ¿no? Vamos a prenda más amplia. Y yo estoy viviendo un poco y tengo esa experiencia de los años 80 y para mí es muy fácil porque era cuando yo diseñaba y hacía cosas como diseñador en una fábrica donde trabajé. Entonces para mí lo veo muy fácil, ¿no? Y el chaleco, yo siempre he sido de chaleco. Ha habido momentos en que
El chaleco, pasamos una temporada que era como, el que lleva chaleco parece un pardillo, ¿no? Sí, Pero ahora yo estoy volviendo otra vez al tema chaleco, ¿eh? sí. Mira, esta mañana mismo, estando contigo allí en la tienda, un señor me ha pedido, quiero traje con chaleco y quiero que me hagas un chaleco para un traje que tengo. Vale. Tal. O sea que Yo confía. creo que nosotros, por ejemplo, ahora la situación que se ve más a menudo, que antes no se veía tanto, es como, pues, joven, no joven, a lo mejor ya es como profesional media edad, que quiere un traje que sea como versátil y tal. Entonces lo que hace es pedirte una chaqueta y 2 pantalones diferentes. Entonces, digamos que las combinaciones son Sí. mucho mayores que cuando venía antes era como, no, bueno, pues entonces es traje, Yo lo aconsejo traje también. submarino, sí. Yo soy muy de aconsejar. Bueno, tienes un traje, pero no el traje como tal, te lo puedes poner, Sí, pero pero luego tienes todas un estas pantalón opciones. gris, un pantalón beige, Sí. tal, puedes dar esta opción para no ir siempre vestido igual. Sí, Soy muy de estructurar el armario del cliente, ¿no? Sí. Para que no tenga mucha ropa y lo que tenga lo pueda combinar. De hecho, nosotros tenemos un curso que ayudamos un poco a la gente a la hora de vestir. Si tienes un armario repleto de ropa y toda apretada, no sabes nunca lo que tienes y no te pones la mitad de las cosas, Sí, no la sí. mitad, 3 partes de ese armario no te lo pones, sin embargo, y acabas poniéndote lo mismo siempre. Entonces, todo eso sí que enseñamos un poco a la gente. Yo no soy de vender mucho a la gente, yo soy de vender bien, sí. o por lo menos lo intento, ¿no? Sí. No de llegar a un cliente y ¡ala! Los paro. Hay clientes que vienen, quiero vestirme y llenar el armario entero y tal, y vamos a empezar por aquí, Sí, los paro. no. Soy un mal vendedor, A la larga es contraproducente. sí, Ah, pero creo que es aconsejable enseñar ten lo básico y ya cuando aprendas un poco a vestir, que has practicado, porque al final todo se trata de Sí. gente que no sabe combinar una camisa con un pantalón, nada. Y hay que enseñarlo desde cero. Bueno, tú ponte esto, pero no te lo pongas siempre así. Con esto y con esto te lo puedes hacer. De hecho, yo estoy haciendo una colección ahora mismo, que esa colección quiero que sea totalmente combinable, que cuando cojas una prenda de un sitio te la puedes poner con esto, con lo otro, con toda la Vale. colección. Esa es mi filosofía. Lo que estábamos hablando era de, pues lo que tú me estabas diciendo, de prendas que sean muy versátiles, en directa oposición como con algún caso en especial en el que te hayan pedido algo como muy excéntrico. ¿Sí? ¿Te ha pasado? Sí, claro. Sí. ¿Y cómo has salido de ahí o qué has hecho? A ver. No, ahí un poco, intentas negociar un camino que sea un poco más razonable para las dos personas. Pero, por ejemplo, ahora estamos haciendo un traje para una boda, o sea, el cliente se va a casar en ese traje, que está obsesionado con un traje de los años 50 del Duque de Windsor. Ostras. Entonces vio ese traje expuesto cuando hicieron la subasta, creo que fueron en los principios de los años 90. Claro, es que todos. Entonces es un traje de cuadro escocés verde, que cuando te lo está contando estás diciendo, a ver. Para casarte, además. Claro, para casarse. Pero luego vimos el traje y pues de dónde venía, vimos el tejido, conocemos al cliente y dijimos... Perfecto. Perfecto. Y de hecho encontró el cuadro escocés, es de una compañía que todavía sigue, que es Locaron, que hace pues todo este tipo de tejidos, los hace a medida también, y todavía fabrican ese tejido. ¿Sí? El mismo El mismo. Y entonces él fue a la compañía, dijo, mira, estoy buscando esto, y dijeron, sí, todavía lo tenemos en inventario. Y nos lo trajo. Y fue como, wow. Y entonces hay cierta excentricidad, pero también es un proyecto que te parece increíble. Se te nota en la cara cuando lo estás diciendo. Yo estoy deseando, además es el primero que voy a empezar a hacer cuando vuelva. Yo tengo ahora otro cliente así también un poco que tiene una peculiaridad, sin dar datos porque la boda tampoco. Y ha habido que vestirlo de una forma de etiqueta, pero saliendo un poco de la etiqueta y a él le viene bien por el personaje que tiene. Pero él te lo pidió. No, él me pidió otras cosas. Él me pidió otras cosas totalmente diferentes, sí, a las que al final hemos llegado a esa conclusión, yo conociéndolo, viéndolo y tal. Y al final creo que va a ser
su personalidad la que va a mandar y va a romper el protocolo totalmente, de todas formas, que es una cosa que yo normalmente suelo seguir. Pero es que en su caso es aceptable. Que a lo mejor un poco por lo que me estás diciendo. Y él te sigue, o sea, tú le estás diciendo, mira, esto va a ser como tal. Y en aquel es como, se le abren los ojos y dice, no se me ha ocurrido, me parece muy buena idea. Y se va a casar en... Sí, se va a casar de esa forma y tal. Y o sea, al final hablando, pues mira, vamos a hacerlo de esta forma, no sé qué. Y tú, hombre, esto es así, pero viendo, ya te digo, viendo su personalidad, de la forma, esa forma que tiene de hacer las cosas, su profesión y todo esto, le da pie a poder romper el protocolo. Porque ya lo conoces. Sí. Lo he conocido ahora, pero es una persona bastante fácil de conocer, ¿no? Vale. Entonces, casos de esto he tenido varios en los que siempre la persona se da un poco más a poder arriesgar en el día de su boda, porque tiene esa personalidad, ¿no? A alguien sin personalidad no le puedes poner algo así que dice, han disfrazado a este hombre, se lo come, ¿no? sí. Correcto. Yo estoy muy a favor a que se rompen las reglas siempre y cuando conozcas el manual. Esa es mi frase. El protocolo está, hay que conocerlo y si lo quieres romper, rómpelo tú. Sí, sí. Porque entonces hay algo que no sabes muy bien lo que es, pero no es un detalle completamente aleatorio, tal, no es algo que dices... está hecho a propósito. Sí. Se nota. Sí. Y eso se nota, y se nota a la gente que no tiene ni idea o no conoce a un veces poco hay que tal, explicarlo. Si tú sabes que tú te das cuenta de que lo has roto, luego está... Vamos a llamar el pueblo ya, ¿no? Que dice, iba con eso, tal cual. Sí, pero está hecho a propósito por esto, por esto, por esto. Pero eso es un lenguaje que habla muy poca gente. Sí. O sea, si conoces las reglas, ¿sabes? Yo en algunos momentos, que soy bastante protocolario, me he dado el pasote de... Es que hay momentos que dan para eso, o sea, tienes que regirte 100% a lo que toca en esa ocasión. Pero yo soy también bastante dado a darle algo diferente. Sí, se te nota. Sí. Y hablando de clientes, ¿algún cliente, algún recuerdo que hayas tenido de algún cliente especial que le hayas tomado cariño, que te haya pedido algo? En este caso no, porque no la conocí, pero es un momento que me marcó muchísimo, porque era una persona muy, muy conocida y tal, y no sé por qué me marcó mucho. Yo en la primera sastrería donde empecé, pues bueno, estábamos hablando, no hablamos de casos específicos de clientes, os voy a dar el nombre porque ya no está con nosotros, pero no somos dados a hablar de este tema. Secreto pues si haces profesional. actores, pero más que nada la gente de ese entorno no son conocidos, no son famosos de la tele. Es gente que sí que tiene pues medios a su disposición, y de hecho no tienen mucho contacto con la gente. Ellos van en su avión privado, van en tal y no... pero en este caso estábamos organizando como un armario con prendas que habían y mi jefe me dijo, bueno, echar un vistazo, sacar, limpiar, a ver lo que se puede tal. Y había una chaqueta que me llamó la atención porque era un tejido que de lejos parecía retorta, pero cuando te acercabas no era retorta, era seda. La retorta es el tejido con el que se suele hacer las trajes de prueba. La primera prueba, ¿cómo ¿no? la llamáis? ¿Cómo la llamáis? La retorta. Pues, retorta. Sí, pero es que a nivel... Pero este sabía que era un traje para una mujer, entonces para mujer en ocasiones sí que se utiliza un material diferente. El hombre se corta directamente. Pero bueno, entonces vi y se le veía la manga y tal, y me acerqué, lo toqué y dije, esto no es retorta, esto es seda, y además lleva un hilo de oro y tal. Y lo saco y le digo a mi jefe que estaba preparado para una segunda prueba. O sea, se había probado, se habían hecho bolsillos y tal, y me dice, sí, ese ya no va a volver a... Y le dije, ese era para Lady Di, porque le hicimos en la tienda, claro, por eso siempre que me preguntan algo así me acuerdo de ese caso. El blazer que llevaba ella en la entrevista famosa que hizo para el BBC se hizo en la tienda. Y entonces un poco como que ahí empezó a venir. Y este traje era un smoking,
nunca se lo ha llegado a poner y está ahí puesto en la Guay. tienda. Nunca lo ha visto nadie, yo creo. Te quedarías Y yo me quedé, alucinado. y el hombre dijo, no, sí, este guárdalo ahí. Y dije, vale, este debería estar en el museo, pero lo voy a Sí, guardar sí, aquí. sí. Guau, Sí, sí, sí. qué pedazo de anécdota, madre Entonces, mía. claro, casos así sí que se te quedan grabados. Bueno, y vosotros también haréis seguro gente conocida. Sí, tenemos gente conocida, pero no no sé, así muy... Tenemos mucho empresario, mucha gente, pero no es actores o tal o cosas así, no. Futbolistas, ¿no? Futbolistas teníamos El muchísimos en tipo de Estados traje que Unidos. yo hago, yo creo que no es para el futbolista. Hay otras marcas que sí lo hacen así ¿Sí? más. Sí, yo creo que sí. Vamos, no es por meterme con los futbolistas, pero hay algunos que estén muy bien, pero otros están un poco en el pasado todavía con el tema marcas y cosas así, Sí, ¿no? sí, vienen un poco rezados. Hay algunos que ya te digo, tienen cierto estilo, con futbolistas nosotros no. Pero yo me dedico más tal vez, mucha ceremonia, Sí, de todo tipo, y a lo mejor profesionales con un nivel adquisitivo alto, sí. empresarios, economistas, abogados, Mm. gente de este tipo sí que trabajamos bastante. Gente que necesita... Gente que trabaja con el Sí. traje, que es para trabajar, no es para tenerlo colgado en su armario. Julio, estaríamos horas, días, meses Sí, sí, hablando, sí. porque además hay una conexión, yo lo noto, por Sí. lo menos en mí, y se te nota a ti que te gusta tu trabajo, que eres Sí. un apasionado de tu trabajo, y que ya digo, y vamos a seguir ahora hablando, a Sí, partir sí, seguro. de ahora vamos. Y yo estoy muy agradecido de tener la oportunidad de verte otra vez y de que este tipo de conversaciones salgan para que la gente lo vea y luego, pues esto, cualquier oportunidad que tengo siempre de hablar de mi trabajo para que la gente lo conozca, para que puedan apreciarlo, para que tal... Dispuesto siempre, sí, ¿no? sí. Y Pues muy agradecido de estar aquí. volveremos a hablar y volveremos a hacer algo seguro, ¿eh? Mm. Y yo creo que tengo que visitarte en Londres. Yo Tengo creo que hacerte también. una visita. Sí. Tengo 2 compromisos contigo. Justo. Sí. A hacer el curso contigo y visitarte en Londres. Muy bien. Y las 2 cosas me apetecen un montón. Muchísimas gracias Gracias por a haberte ti. brindado a venir aquí y ha sido muy amable. Y nada, vamos a comer. Deciros que si os ha gustado este formato, nos deis primero a like, os suscribáis y podéis poner en comentarios si queréis que sigamos haciendo entrevistas de este tipo o este tipo de trabajos y qué invitados os apetecería para que pasase por este tipo de formato de entrevista.